Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Qué alegría estar otra vez aquí contigo. Qué bien, Nati, y qué alegría estar hablando de este tema, que creo que este tema es muy transversal a todo lo que somos los seres humanos, ¿no? Podría pensar yo que el tema de hoy es casi que la cultura de Occidente. Es como nos Sí, hemos formado en Occidente, ¿no? sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que nos atraviesa, como lo dices tú, y es la culpa. La culpa. Mira que veníamos hablando de la tristeza máxima, que es la depresión, Ujú. y quisimos empatarlo con este que tiene todo que ver con la tristeza, porque en realidad cuando estamos culpables lo que hay en el fondo es una gran tristeza, solo que no nos permitimos sentir la tristeza y con nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones la transformamos a una cosa que aprendimos, Ujú. que nos enseñaron, que nos han modelado ampliamente y es la culpa. Y para las personas que nos siguen desde el primer programa y para los nuevos oyentes que se van añadiendo a este programa, lo bonito es que todo tiene una cohesión, ¿no? O sea, son programas corticos de 25 minutos, pero hemos tratado de darle un orden a toda la temporada. O sea, es como esta primera parte es el ABC de cómo funcionamos nosotros desde las emociones, desde nuestra mente, y es desde ahí que creo que si alguien quiere entrar a explorar programas anteriores, se va dando cuenta que todo está relacionado, ¿no? Así es. Entonces, nosotros habíamos pensado en la rabia máxima, ¿no? En hablar de qué pasa cuando nos vamos al extremo con la rabia, pero apareció la culpa y le encontramos mucho más sentido a que este siguiente programa fuera de culpa como tal. El próximo hablamos de El rabia, de próximo la hablamos rabia de la rabia, máxima. perfecto. Entonces, empecemos, Nati, empecemos por ¿qué conceptos tienes tú de la culpa? Mira que a mí me gusta ilustrar la culpa sobre todo con ejemplos, ¿cierto? Llega un chico a consulta a decir que se ha quedado sintiéndose muy mal porque él debió haber contado en su familia que él sabía que su mamá tenía un problema de adicción. Ujú. Él nunca cuenta, él se entera por accidente, nunca cuenta, y luego la mamá tiene una sobredosis y fallece. Mm. Y entonces este chico está muy triste por haber perdido a su mamá, y adicionalmente su mente traduce, es mi culpa haber perdido a mi mamá, porque si yo hubiera hablado, a lo mejor habrían pasado una serie de eventos y mi mamá estaría viva. Es complicado estar en esa situación. Yo jugué mucho tiempo de mi vida con eso, Nati. Mi esposa fallece en un accidente aéreo y el accidente es una avioneta privada. Yo empiezo a fantasear con la idea de que si yo hubiera estado y la hubiera llevado al aeropuerto, ella no fallece porque yo hubiera llegado tarde. Sí, imagínate la historia que me cuento para sentirme culpable, ¿no? Entonces, que si yo la hubiera llevado, ella hubiera llegado tarde y no se hubieran encontrado con la nube y con la tormenta donde ella fallece. Entonces empiezo yo a decir, fue mi culpa por no estar ahí. Ujú. O sea, es como que queda uno con esa gran sensación de que uno o hace o deja de hacer, pero al final es como si tú no pudieras cambiar la situación, ¿no? Exacto, es vivir en un tiempo que no existe. Lo que yo debía haber hecho. Ese tiempo es hasta difícil en los otros idiomas de aprender porque yo lo que siento es que no debería ni existir. Y entonces yo debía haber sido, yo debía haber hecho, yo estoy mal, yo hago cosas malas. Entonces se queda esa percepción permanente de inadecuación donde yo digo las cosas que yo hago están equivocadas, yo cometo actos malos, yo hago sentir mal a la gente y me quedo en una sensación permanente de culpa, pero es que eso no es de ahora, Gabriel. O sea, esto es un asunto instaurado de hace muchísimo tiempo. Es que el sistema funciona con culpa. Exacto. Es la Sí. manera, es una forma en que también no, se nos controla. Mira que llega la temporada navideña y entonces los que se portaron bien, ¿Mm? ¿cierto? Y entonces es un mecanismo de control. O sea, si tú eres un buen sujeto, un buen ser humano, si Claro. haces lo que se te instaura hacer, si cumples la norma, Ujú. entonces vas a estar bien. Y si no, entonces serás culpable y merecerás castigo. Claro, y hacemos reglas que nos hacen sentir culpables
Y en las relaciones nos inventamos reglas que para que el otro se sienta culpable cuando no las cumple. O sea, en muchas situaciones la culpa es la moneda de cambio. La moneda de cambio para conseguir lo que yo quiero. No la negociación, es como la culpa, ¿no? Como cuando uno manda a comprar al esposo las carpetas de un color y luego lo hace sentir culpable porque no compró el color que era. ¿Sí o no? Algo así por el Algo estilo. así. Y Gabriel, es que venimos culpables desde Adán y Eva. O sea, en realidad es que se nos instaura una culpa originaria, ¿cierto? Y vuelve y juega como una forma de controlar que nosotros nos esforcemos mucho para ser buenos, porque es que de lo contrario entonces somos malos y tendremos el castigo eterno. Y yo creo que ahí tendríamos horas de conversación alrededor de este tema que acabo de plantear, porque es que entonces se nos hace culpables hasta de lo que no hemos hecho. Se nos vuelve malos. Yo recuerdo mucho un consultante que tuve que se le cayó un rollo de papel higiénico sin querer a la taza del inodoro. No me acuerdo si había contado este ejemplo, pero yo lo traigo mucho a colación porque entonces él está muy pequeño, sus manos todavía son torpes, él deja caer el rollo de papel higiénico dentro del baño, pero era una familia muy pobre, y entonces era el único rollo de papel que tenían, y de cuenta de eso le dejan de hablar 3 días. O sea, el castigo que él recibe por su culpa de haber botado el rollo de papel higiénico es la exclusión. Y lo que es un evento se termina convirtiendo casi que en una regla general para estar en la vida. O Exacto. sea, si yo me sentí culpable porque boté el rollo, inmediatamente voy a hacer todo para no ser culpable. Entonces este hombre puede, Es que no te puedes equivocar. total. No te puedes equivocar, el error es peligroso, te pone en peligro de Sí, sí, sí. exclusión. Entonces, así nos mantenemos toda la vida. Yo tengo un reel en redes donde yo cuento, si a un niño se le riega el jugo, Ujú, hay 2 posibilidades de reacción de ese adulto que está con él. El adulto puede decirle, oh sí, los jugos se riegan, es un ujú. accidente, vamos a resolverlo, te traigo un trapo, tú limpias. O el adulto puede decirle, ¿qué te pasa? No te fijas, ¿por qué no calculas lo que haces? En esos 2 escenarios, en el primero yo le estoy validando al otro lo que le está pasando, el otro está triste. Total. Está triste porque es que su jugo el que se perdió, Y comete ¿cierto? un error. Y cometió un error y entonces yo Ujú, le cuento al otro que los errores se valen, le cuento al ujú, otro ujú. que se resuelven, le cuento al otro que no es el fin del mundo, pero en el segundo escenario el mensaje que yo le estoy entregando al otro es que las equivocaciones son absolutamente desastrosas y Y se peligrosas pagan. y se pagan, exacto. Entonces, claro, ahí es donde viene la culpa. O sea, es como un lugar habitual donde nosotros nos ponemos. Para mí, por más trabajo interno que uno tenga, uno se va a tener que seguir acercando a la culpa y uno va a tener que seguir relacionándose con la culpa. O sea, ya no en los niveles de antes que me definen, porque es que el problema es cuando la culpa me define a mí, cuando yo termino diciendo, por no hacer esto, entonces yo hice esto y por ende soy malo, ¿sí? Sino como una alerta de conciencia. Eso, a mí me gusta eso que estás diciendo, porque entonces ojalá que los que nos están escuchando hicieran el clic de que la culpa llega a avisarme que hay un asunto donde yo estoy triste Ujú, y volvemos, ¿cierto? A lo que decíamos desde el primer programa, volvamos a la emoción original. ujú. La emoción original que yo estoy sintiendo es tristeza, esa es la emoción original. Y que entonces yo pueda disculparme, quitarme esa culpa que estoy cargando y recordarme que probablemente no lo hice con intención, que probablemente fue un error, que los errores se validan y que entonces probablemente lo que necesito es resolverlo, repararlo, ajustarlo, hacer lo que corresponda para volver a la alegría. Pero entonces es romper el circuito de la culpa. Eso que acabas de decir es la culpa me llega otra vez como un informante. Sí, sí, sí. Llega a decirme, oye, te estás sintiendo mal porque te hubiera gustado que fuera diferente. Eso se llama Ujú, ujú. tristeza, ¿cierto? Pero de ahí a que yo me quede en soy malo, hago las cosas mal, Me cometo defino. errores, me defina exactamente y Ujú. me quede buscando castigo, porque es que yo pienso que eso es lo más grave de quedarse culpable, que es que la culpa supone un castigo. Sí, Después de que tú hiciste algo malo, lo que sigue es que pagues por eso y eso tiene claro. unas repercusiones demasiado fuertes en la mente. O sea, si tú te quedas culpable toda la vida, mira lo que acabas de contar, es que si yo no lo hubiera llevado, es que si yo, entonces de aquí en adelante ya yo no lloro a mi esposa, yo me quedo lamentándome lo malo que soy y lo equivocado que estoy. Eso es súper bonito porque se vuelve
las gafas, o sea, el vidrio por el cual yo empiezo a ver la vida, ¿no? Entonces, Claro. si yo estoy en contacto con esa culpa y yo no soy capaz de verla y de contrastarla, toda mi vida la voy a pasar buscando culpables y sintiéndome o tratando de no sentirme culpable. Mucha gente se mantiene toda la vida así, Sí. O sea, buscando y culpables. hay relaciones de padres y de hijos, y hay relaciones de pareja que funcionan así, en el trabajo por todos lados, ¿no? Es como si, yo creo que la gran enseñanza que de pronto nos da un poco Oriente es que en Oriente el problema y el inconveniente es aceptado, el error es válido, en cambio aquí el error no. Exacto. Porque es que al final es el concepto transversal que nos viene atravesando desde hace mucho rato, y es como que si hay mancha, no hay paraíso. Mm, Sí, o sea, si hay mancha, no hay paraíso, y los seres humanos tenemos mancha, y los seres humanos nos equivocamos, total. y entonces nosotros tenemos que encontrar otro mecanismo para relacionarnos con el error, que no solamente sea esta intención de, no, es que lo tengo que hacer bien, porque si no lo hago bien, recibo castigo, Ujú. o me autoinflijo el castigo, Esa es la otra. que es lo que nos pasa muchas veces. Esa es la otra. Y muchas de las adicciones están en eso. Muchas de las adicciones están en yo soy malo, yo soy culpable y voy y la embarro para que otra vez me castiguen y otra vez me señalen y se vuelve un círculo Ese de movimiento horror. inconsciente, sí. Se vuelve un círculo de horror. Yo alguna vez tenía un amigo alcohólico bastante grande y él me decía, y cuando la fiesta estaba calmada, yo tumbaba la torta porque algo tenía que pasar. Y Exacto, era buscando la culpa, era buscando ese exacto. señalamiento de todos ahí, ¿no? Buscando la confirmación de que hay algo en mí que está mal, que yo no Ujú. hago las cosas bien y que yo lo único que merezco es la reprobación de los otros. Ese es Eso es es un estilo muy de vida. delicado, es muy, muy, muy Ujú, delicado y es un estilo de vida. Y con el tema de la culpa también hay que entender que es que los niños que fuimos, ujú. nunca poníamos la falta en el otro. Los niños que fuimos típicamente ponemos la falta en nosotros. Y entonces cuando ponemos la falta en nosotros, lo que hacemos es decir yo estoy mal. Y entonces luego si mis papás se separan, fue mi culpa. Sí. Si las cosas no funcionan, fue mi culpa. Si el avión se estrella, fue mi culpa. Las cosas que pasan mal en la casa son mi culpa y eso se vuelve un asunto inmanejable en la vida. Pero es esa sensación como que de la mística que nosotros le ponemos en la infancia, ¿no? En la infancia está toda la mente y toda la conciencia en una nebulosa. Y entonces en esa nebulosa, si yo hago una imagen en mi cabeza y la imagen pasa, yo siento que lo puedo hacer. Ajá. Yo siento que lo puedo Sí, es el dominar. Entonces, pensamiento claro, fantasioso. es un pensamiento fantasioso que nos pone casi que como a la altura de Dios, ¿no? Entonces, que como que nosotros pensamos las cosas y si las pensamos de alguna otra manera van a ser. Entonces, ahí hay una culpa que llega a la vida de nosotros bien complicada y es como que si yo pienso algún día que un avión se va a caer y el avión se cae, entonces eso fue culpa mía. Algo así. Y puede sonar absurdo cuando se dice, pero es que al final nos pasa y nos pasa cada rato. O sea, nos Mm, pasa con las acciones que hacemos, cuando pensamos que la vida es acción y reacción, ¿no? Que mm. todo lo que yo hago tiene que ver con el resultado, que creo yo que al menos en mi caso personal, yo sí eso lo doy por descartado porque hay gente muy buena haciendo cosas que no le salen las cosas tan bien y eso es parte de la vida, Del aprendizaje, ¿sí? exacto. Mm. Pero ahí el tema es cómo yo me asocio con ese pensamiento mágico interno que todos tenemos, ¿no? O sea, por más racionales que nosotros seamos, nosotros decimos, si esto lo hago bien, el resultado tiene que ser bueno, pero si lo hago mal, el resultado entonces, ¿cómo será? No, y piénsate que de ahí viene tanta pregunta, tantas veces la pregunta por si yo todo lo he hecho bien, entonces ¿por qué me pasan Total, estas cosas? O sea, es que total. sigue siendo en la misma línea de culpa-castigo, como si me salen las cosas bien es porque yo he sido bueno, pero si me salen las cosas mal es porque yo he sido malo. Pero es que eso es aprendido y eso es lo que Ujú. ojalá le quede a la gente en la mente y ojalá sea uno de los mensajes importantes de esta charla, que eso lo podemos desactivar. Que no se trata de que entonces yo hago cosas buenas y recibo premio y hago cosas malas y recibo castigo, sino que estamos en una vida en donde hay que vivir un montón de cosas y yo simplemente la estoy viviendo. Si me equivoco, tengo permiso de sentirme triste y entonces reparo y organizo mis pensamientos, pido excusas si es necesario, reparo al que tenga que reparar o Ujú. me reparo yo mismo, vuelvo a la alegría, pero no me quedo culpable, porque es que si hay un tema protagónico en consulta es acompañar a la gente a que se quite la Sí, culpa, es sobre difícil. todo al niño que fuimos, que le cuente que es inocente, que no fue su intención quebrar el jarrón para que los papás se agarraran a pelear, o sea, que no hace parte de lo que él hubiera querido que pasara, pero sin embargo pasó.
Pero mira que la solución viene de eso, ¿no? Viene de ese niño que creció con la idea del jarrón y que los papás pelearon por eso, y que entonces queda con la idea de que los papás se separan. ¿Qué pasa cuando es adulto y se lo dice a la novia, ni siquiera en terapia? ¿No? Entonces le dice a la novia, no, es que yo siento que mis papás se separaron porque yo quebré un jarrón. O sea, cuando uno habla eso, que en su mente es verdad, que en su mente es cierto, y la otra persona dice, pero vení, eso es absurdo, Eso no ¿cómo se tiene van a separar sentido. por un jarrón? ¿No? Es la forma en la que yo lo contrasto, ¿no? Es como que todo lo que yo pienso, que hay veces nosotros caemos en este error, y yo no sé si lo dije antes, pero ahorita lo pongo, ¿no? Que si lo sentimos en el cuerpo es porque es verdad. Ajá, Entonces nosotros vemos una cosa afuera y luego la ponemos en el cuerpo y decimos, no, pero es que yo sentí mucho malestar cuando se quebró el jarrón y cuando mis papás se separaron. Entonces es verdad que yo fui el culpable, como si el sentir en el cuerpo fuera la confirmación de que lo que yo estoy pensando es cierto. exacto. Entonces, claro, yo me hago una idea, pues muy seguramente a los 45 no, pero cuando yo tengo 3 años, sí, cuando tengo 5 años, ese es el mundo en el que yo vivo como tal. Y es la única traducción que yo tenía. Total, entonces cuando yo lo hablo con otro y lo contrasto inmediatamente, porque a ver, la idea del avión que se cayó fue mía, ¿no? O sea, eso no fue una cosa de la noche a la mañana, eso es un ejemplo muy personal, pero cuando yo le dije a otra persona después de 2 años de estar cargando con esa culpa, que de verdad yo hubiera podido, sí o sí, haber hecho algo diferente para que eso no pasara, para que mi esposa no muriera, la persona me lo dijo claramente, un gran amigo volteó y me dijo, usted no es Dios. Deja de Eso no es pensar en cierto. eso es una pendejada, o sea, eso no tiene mucho sentido. Usted no puede predecir si algo va a pasar o no va a pasar simplemente porque lo siente en el cuerpo. Sí. Y esto es entre comillas, porque aquí esto es muy directo para todos los manifestadores que piensan que porque se sienten que ganan el baloto se lo van a ganar, o que porque sienten que están visualizando el viaje lo van a hacer. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí o no? O sea, una cosa es cuando yo me pongo un objetivo y trabajo por el objetivo y hago las cosas por el objetivo, y otra cosa es cuando yo quiero algo y simplemente pienso que mañana mágicamente va a aparecer. Así es. Y en eso que acabas de mencionar del ejemplo del avión, hay que tener en cuenta también que hay un Gabriel que lleva toda la vida traduciendo la vida así. Entonces, como nos enseñaron a traducir la vida así en clave de culpa, nos la pasamos toda la vida buscando culpables, volviéndonos culpables, jugando el juego de la culpa. Y si ojalá a la gente le va a quedar claro hoy, algo es que no se necesita, la culpa no se necesita. Yo la reviso, yo la analizo, la elaboro, me llega con información y ¿qué hago con eso, cierto? ¿Qué Ujú. hago con esa información? Porque si me quedo culpable, el loop no se acaba nunca. Yo ahí te refuerzo eso. No es que la culpa no se necesite, es que la culpa va a aparecer. Si Tiene una nosotros, función. si nosotros llevamos mucho tiempo relacionándonos con la culpa, ¿sí? O sea, 2000 años fácilmente, lo pongo así de sencillo, si llevamos 2000 años sintiéndonos 24/7. culpables, ¿sí? Va a ser muy complicado que nos lo quitemos. Entonces la culpa va a aparecer. La gracia es cómo la tomo yo y qué vuelvo y qué hago con esa culpa, Eso. Me gusta eso ¿sí? que dices porque es no quedarme en ella. Claro, es que el Exacto. pensamiento de decir, pude haber hecho algo diferente es bueno. El pensamiento de decir, vení, yo cometí un error, tengo que remediarlo, es bueno. O sea, ese pensamiento no, Eso, que, hagámosle claro, PHVA para que no vuelva a pasar. llamemos a eso culpa, ¿no? Esa es la culpa. Sentirme culpable y vivir una vida desde la culpa es lo que no puede ser válido, y eso sí está en manos de nosotros, Exactamente, ¿sí? exactamente. Qué bueno eso. Qué bueno que la gente entienda otra vez que esas sensaciones de malestar son información y yo qué hago con esa información. Yo cómo transito eso, cómo identifico que estoy en una culpa, cómo me devuelvo a la emoción que me corresponde y qué hago con eso que me hacía sentir culpable, ¿cierto? ¿Qué acciones tomo? Y cómo de ahí en adelante empiezo a ensayarme no estar traduciendo la vida en clave de culpa y en función de culpables, porque a veces es que yo soy culpable, pero a veces es que me la mantengo buscando culpables y entonces no me responsabilizo y entonces me victimizo. Yo creo que es necesario como una apertura mental, o sea, uno tiene que abrir un poco la mente a las cosas de la vida, ¿no? Porque Nati, cuando nosotros somos capaces de elaborar una vida estructurada en lo que yo tengo en mi cabeza, en los pensamientos que yo tengo en mi cabeza, no soy capaz de contrastar esta información. Mm, ¿Sí me entiendes? O sea, si yo termino diciendo que mi abuela, que me dijo cuando era niño que si yo me robaba un dulce, no iba al cielo, mm. y yo sigo hoy a mis 50 años creyéndole a la abuela, ¿sí me entiendes? Yo creo que es porque no he tenido la apertura mental para escuchar gente
diferente diciéndome, hombre, no es que robar sea bueno, ¿sí o no? No es que robar sea malo, simplemente un niño no sabe y está aprendiendo a los 3 años cuando tú te robaste el dulce. Tu abuela te lo transmites, pero entonces tú tienes cómo decir hoy en día, vení. Mi abuela en su momento era una mujer con mucha autoridad, pero hoy en día pues yo ya voy entendiendo que no. Entonces yo puedo ver el mundo diferente. O sea, si nosotros evaluamos la culpa y más profundamente evaluamos los pensamientos, nos vamos a permitir ampliar un poco más el mundo. Porque yo me di cuenta de esto de la manera más horrible, ¿no? Porque yo pensaba que a los buenos le pasaban cosas buenas y a los malos le pasaban cosas malas. Y es falso. Eso es Hay falso. mucha gente buena y mucha gente buena que no la pasa bien y hay mucha gente mala que la pasa perfecto y de maravilla. Sí, pero es que no es un tema de premio y castigo. ¿Sí? No es eso. O sea, así nos educaron. De acción y reacción, me Exacto. ponía yo en mi modo ingeniero cuando pensaba en eso. Exacto, Sí, sí, sí. así no funciona la vida. En realidad nos enseñaron, pero así no funciona la vida. Sí, y yo te hago una pregunta. Si mañana te llega una persona con culpa, con una culpa gigantesca a la consulta, ¿tú qué haces, Nati? Hay que analizar con los ojos de la persona de hoy, con esa mente abierta y ese pensamiento abierto que estás nombrando, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuáles son esos eventos que ocurrieron ahí? Porque es que hay gente que verdaderamente le ha hecho daño a otros, ¿cierto? O sea, hay gente que ha dañado, que ha lastimado, que ha cometido infidelidades, actos que han Ujú, dañado a otros, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Y entonces a mí me gusta, por ejemplo, en el caso de las infidelidades, que las personas entiendan que eso que yo cometo como un acto malo hacia el otro en realidad es el resultado de un montón de cosas que ya vienen mal. En realidad lo que ahí estamos encontrando otra vez, a mí me gusta repetir mucho eso porque es que todo lo que pasa en la vida, los síntomas, las acciones, los accidentes, todo nos entrega información. Entonces yo me puedo quedar diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero yo también puedo entender que es que a lo mejor ya yo no estaba contento en esa relación, que es que a lo mejor estaban pasando un montón de cosas que ya no nos estaban satisfaciendo a los dos y no habíamos sido capaces ujú. de reconocerlo, que es que a lo mejor esa plata que yo me cogí es porque me estaba sintiendo maltratado y mal remunerado. Y con esto yo no estoy justificando el que está haciendo lo que está haciendo, pero sí estamos comprendiendo que hay una película. Tú no puedes tomar la foto instantánea. Sí, La sí. película que corre alrededor de los eventos también hay que analizarla. Me acordé de algo tal cual, es que un chico en estos días llegó a la consulta y haciendo parte de una sociedad. Y entonces él decía que había cometido un error en su accionar en la empresa. Y él decía, si mañana me quitan las acciones, yo se las doy. Y yo le decía, no, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, tú ayudaste a crecer la empresa y cometiste un error, págalo, compénsalo, Ujú. que los socios queden contentos, pero que al final vení, porque es la culpa lo llevaba a lacerarse de una manera tan, tan, tan difícil que estaba desvalorando lo que había hecho durante 5 años en la empresa. Y además la programación inconsciente, porque entonces, ¿qué me he encontrado yo en el presente de muchos consultantes y en mi vida misma? Que repetimos, que tenemos un montón de Ah, lealtades, que sí. estamos necesitando reparar, compensar y sanar cosas de antes de mi vida o de los de antes de mi vida, de mi sistema familiar, y entonces nos vemos inconscientemente otra vez sometidos a la misma situación de abuso, a la misma situación de robo, a la misma situación de lo que sea que me esté mostrando este campo, ¿cierto? Esto que se sincroniza en mi vida y entonces todo eso también hay que traerlo para disculparse, todo eso hay que traerlo para comprender que es que yo tenía que verme de manera consciente sometido a esta situación para poder entender por qué mi papá hizo lo que hizo, por qué mi mamá, qué era lo que pasaba en ese sistema. Claro, porque es más fácil hablar de disculpar, de quitar culpas, que de perdonar, que es con lo que soñamos todos. Mm. Nati, se nos acabó el tiempo como siempre y se me vienen 3 o 4 ideas para abrir todos estos temas, pero para eso vamos a estar haciendo más programas y alimentando todo esto que me parece súper interesante. Recuerden que vamos a estar todos los jueves de 7:30 en el 100.4 FM en Medellín y además vamos a estar en radiounal.edu.co. Ahí nos pueden encontrar todos los programas grabados para que ustedes de alguna otra manera, nos retroalimenten en este programa que estamos haciendo con Nati. Sí, qué alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias por seguir escuchándonos y pues yo estoy muy feliz de seguir aportando un poquito. Ahí estamos poniendo nuestro granito de arena, Nati. Un abrazo, Gabriel. Muchas Listo, gracias. chao.
Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.